¿Qué tal, queridos amigos? Hay por ahí, en Palacio Nacional, un sujeto que dice que es una vergüenza que hayan marchado ayer en favor del Poder Judicial el ministro Juan Luis Alcántara y el exministro José María Cosío Díaz. ¿Una vergüenza? ¿Y cómo podríamos calificar las vergüenzas que hemos pasado los mexicanos cuando el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel, el mandante Pelafustán, ha encabezado marchas para adularse a sí mismo, para convencer a todos de que sigue siendo el líder máximo del país, cuando no ha podido resolverlo, no de resolver nada? ¿Una vergüenza? La vergüenza la debe tener él por haber invitado a nuestro suelo a los principales dictadores de América del Sur, al de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moro, también, lógicamente, al de Colombia, Gustavo Petro, y en el Caribe, al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que está resultando peor que los hermanos Castro, que por lo menos lucharon en la Sierra Maestra para acabar con otra dictadura, la de Fulgencio Batista. Pero este nada más es un acomodaticio que heredó la dictadura de manos de Raúl Castro, el hermano de Fidel. Y estos son los que forman el grupo selecto de amigos mandatarios del mandante Pelafustán de México. Un sujeto que dice que respeta la libertad de expresión, pero que acosa a los periodistas y los repele, los descalifica. Excepto a los Molécula, que es, digamos, la esencia misma del periodismo que desea López IV. Este es la clara imagen del periodismo mercenario y grotesco al que aspira López Obrador tener en sus mañaneras sin ningún tipo de preguntas incómodas y mucho menos críticas. No vaya a ser que le salga el diablo, y más ahora que estamos ya en los días previos al Día de Muertos. No al Halloween, porque esto es un término más bien colonialista de parte del Imperio norteamericano. No. El Día de Muertos, que es el nuestro. Los dos, el día primero y el día 2, el día de los santos inocentes y el día de los santos difuntos, de los fieles difuntos. Esto hay que considerarlo como parte de nuestras tradiciones. A mí me encantan los alebrijes, por ejemplo, me fascinan. Yo por ahí tengo algunos en la casa. Luego se los enseño un día que tengamos más tiempo. Y me encantan todas las tradiciones mexicanas. No meto la calaca a mi casa por eso de tener cierta prudencia, pero ahí la tengo en la terraza, como muestra también una máscara que México es también el único país en donde se burlan de la muerte, en donde las tradiciones lúdicas también tocan a la muerte. La realidad, queridos amigos, es que nuestro país no tiene un presidente digno de su historia, ni digno de los mexicanos que creemos en la libertad y que creemos en la democracia. Tenemos a un presidente rastrero, que lo mismo se dobla ante el señor Donald Trump, como él mismo dijo, como lo dijo Donald Trump, que invita a una desairada cumbre sobre migración en Palenque, Chiapas, a sus hermanos en cuestión de imponerse como los que mandan, a Maduro, al señor Díaz-Canel, al señor Petro y de paso a la presidenta Xiomara Castro de Honduras y hasta el primer ministro de República Dominicana, de Haití, perdón, un país que está inmerso en una situación de violencia sin paralelo. Estos son sus invitados
Seguramente extendió invitaciones a otros personajes que no respondieron precisamente porque habían aceptado ir los dictadores más sonados de Sudamérica y el Caribe. Y lógicamente pues no quisieron entrometerse en este tipo de cuestiones. Lula da Silva, por ejemplo, en Argentina pues estaban en plena elección, que además satisfizo mucho al presidente, que definitivamente no pudo disimular su gusto porque ganó el candidato oficialista aparentemente en esta primera vuelta, el señor Massa. Pero no sabemos si luego vendrá la ultraderecha a apoderarse del poder en Argentina. Vaya panorama el que tenemos ante nosotros. Pero de todo lo que hemos visto, no hay nada más repulsivo que un presidente que se atreve a cuestionar y a perseguir al Poder Judicial de la Federación, que es uno de los integrantes del gobierno de la República, cuyo titular es el del Ejecutivo, el señor Andrés Manuel. Una titularidad que le viene muy grande. Yo me asombro, y lo digo con toda franqueza, me asombro cuando de repente en uno de estos mensajes de internet, en alguna plataforma, me encuentro con expresiones tales como que es el mejor presidente de México. ¿En qué se basan para decirlo? Porque ya basta de decir esta mentira, ya basta de tergiversar la historia a este grado. Mejor presidente que Juárez, que Lázaro Cárdenas, que Adolfo López Mateos, que Madero. Señores, ¿dónde tienen la cabeza? Este señor es el peor de los presidentes, que además ha dado lugar a una especie de López Obradorismo manía, para citar los términos deportivos. Son maníacos los que siguen apoyando a López Obrador, o son tuertos que no quieren ver la realidad. Y cuando nos acercamos al año electoral 2024, empezamos a temer que comiencen a inaugurarse obritas por todas partes a la carrera, que luego van a tener sus consecuencias, como pasó con la línea 12 del metro. Y naturalmente con esto va a tratar de reflejar un país próspero cuando estamos hundidos económicamente, cuando la herencia de esta cuarta transformación la va a recibir quien resulte ganadora, porque será una mujer seguramente, en las elecciones del 2024, va a recibir a la nación en completo estado de quiebra. Cuando el propio López Obrador, que tanto cuestionó a su antecesor, con justicia debe decirse, porque Peña Nieto no tiene salvación histórica, pero lo cuestionó por muchas cosas, pero no por haber dejado al país en ruinas, Lo recibió López Obrador con muchos fondos de contingencia, entre ellos el de contingencias que tiene que ver con cualquier deterioro que pudiera tener la función pública, un fondo de 275 millones de pesos y 275,000 millones de pesos. Se esfumaron en un año y medio. Señores, se esfumó todo en un año y medio. Ya para el segundo año quedaba ahí pues una especie de miseria para ver si enfrentaba todo lo que seguía. Y luego empezó a endeudar al país. Esto no lo dicen porque no le conviene al señor López, y además niega que se haya endeudado al país, a pesar de que en el presupuesto, en la ley de egresos de la nación, ya se tiene previsto un endeudamiento de casi 2 billones de pesos. Presidente, ya no nos jugamos el dedo en la boca. Ya estamos hartos de usted. Ya oírlo verdaderamente nos hace tratar de sincronizar alguna música negra, la misa negra de Mozart, por ejemplo, el Requiem de Mozart, porque algo tenemos que hacer para que en estos días de muertos, pues la muerte no vaya
a querer situarse ya como la gran mandona en el Zócalo y en Palacio Nacional. Y no me refiero a que vaya a haber algún fallecimiento, me refiero a que las brujas y los brujos, la calaca de Posadas y la Catrina de Posadas y todos estos muñecos que adornan ese juego lúdico con la muerte que tenemos en México, no se vayan a posicionar más de la presidencia de la República, porque ya no aguantamos a López Obrador. No me van a callar y digo lo que me da la gana, con cero cobardía.